Bueno, y es que relativamente, pues esto ha generado una serie de reacciones y ahora se habla específicamente de túneles localizados. Cuando se toma el control de esta cárcel que se mantenía pues en total libertad por parte de privados de libertad, y esto pues tiene que ver mucho con las libertades y sobre todo también, Ligia, las comodidades que ellos tenían, desde una señal satelital hasta electrodomésticos, armas y la compañía de una familia cuando estaban privados de libertad. Es decir, esta cárcel pues no tenía planta de un penal, sino que de un centro, un centro habitacional, una aldea, una colonia. Totalmente, pareciera un complejo, pero Axel, algo que llama mucho la atención es que esta situación, por ejemplo, es bastante similar a varios centros carcelarios de América Latina, en donde pues desde ahí se opera muchas veces temas de extorsión, de asesinato, y se va generando hasta cierto punto un negocio dentro de los centros carcelarios. Es por ello que decidieron realizar este operativo contra la delincuencia organizada. Lo que han mencionado también, Axel, es ese trabajo interinstitucional que se va a seguir teniendo, por ejemplo, con el tema militar, y estas imágenes, Axel, son sumamente impresionantes también porque se observa claramente que hay un túnel y por ese lugar pues entraban y salían, tal como tú mencionabas, como si fuera su casa. Claro, y es que al momento de intervenir 11.000 militares, Ligia, esta mañana y parte del mediodía, pues se logran fugar varios privados de libertad de alta peligrosidad por estos túneles que tienen la misma arquitectura que tenían los túneles del Chapo, Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos de los últimos tiempos. Y es que el gobierno venezolano realizó un operativo de seguridad con más de 11.000 funcionarios para tomar el control de esta cárcel de Tocorón en Aragua y poner fin a las bandas delincuenciales organizadas como la del Tren de Aragua. La del Tren de Aragua operaba precisamente acá y de esta manera. Y usted ve, es como ellos se facilitaban la libertad, entre comillas, privados de la misma, pero que realmente ellos dominaban todo. Los pranes del penal se enteraron antes del operativo, entre ellos uno de los más peligrosos, alias El Niño, Ligia. Así es, y de momento pues aún se continúa con estos operativos para la localización de estos privados de libertad, pero hay que mencionar, Axel, que si son capaces de tener prácticamente un imperio dentro de los centros carcelarios, pues obviamente no va a ser fácil su localización. Hablemos ahora sobre algunas cifras. Por ejemplo, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, la cárcel de Tocorón tiene unos 2.500 presos, aunque de acuerdo con cifras oficiales, la población carcelaria asciende a 1.500 reclusos según instalación con capacidad para 750, un hecho de hacinamiento como se ha mencionado en ocasiones anteriores en otros centros carcelarios, Axel, y sabemos que son 750 dentro de un centro carcelario. Imagínate al momento de tener toda esta infraestructura, el túnel, el zoológico, una casa donde prácticamente su familia llegaba. Obviamente para los privados de libertad que no tienen los recursos suficientes, que no están involucrados, por ejemplo, directamente en el crimen organizado, les va reduciendo el espacio. Y estas son las imágenes que tenemos en pantalla sobre el zoológico, Axel, que se tenía en los centros carcelarios. Claro, de hecho, Ligia, las imágenes también que observamos es que tenían animales en cautiverio en estas áreas, un zoológico prácticamente para su recreación personal, es decir, caminar y ver pues animales exóticos en el lugar, animales que tendrían que estar pues en cuidados de expertos. Esto es como una granja al estilo Pablo Escobar, ¿no? Aquel capo de la droga también en Colombia que hizo historia y del cual se generaron una serie de cárteles también mexicanos aliados a ese ilícito del narcotráfico. Observe todo lo que encontraron. Si bien es cierto, Ligia, esto no es nuevo, esto pues estuvo en construcción por muchas décadas, es decir, las casas dentro del penal, las granjas, todas las comodidades que se tenían, pues estamos hablando de algo que lejos de ser un castigo para privados de libertad, fuera realmente una comodidad dentro de la cárcel, Ligia, que vivieras como en tu casa o mejor que en tu casa.
Así es, Axel, definitivamente es bastante complicada la situación que se está viviendo. Ya veíamos un comunicado oficial en donde se daba a conocer que el gobierno informa que desde tempranas horas se estuvo realizando esta operación de liberación cacique Guaycaipuro, cuyo objetivo era desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operaban desde el centro penitenciario de Tocorón en perjuicio de la tranquilidad del pueblo venezolano. Los residentes que vivían cerca de la prisión pues también dieron de qué hablar, especialmente a través de las redes sociales, porque se despertaron desde muy temprano con el ruido de los vehículos blindados que se dirigían a toda velocidad al centro carcelario. Incluso, Axel, ha sido considerado como uno de los contingentes más numerosos de la historia del ejército venezolano. El hecho que pues se necesitaran al menos 11.000 soldados y oficiales refleja el poder del tren de Aragua y su líder, Niño Guerrero, tal como mencionabas, que se llama Héctor Flores, allí en Tocorón. El centro penitenciario se sitúa en Aragua y alberga unos 7.000 reclusos e incluso es uno de los más grandes del país. Sin embargo, habrá que estar muy pendientes, Axel, sobre las medidas que van a tomar más adelante, porque si bien lograron un mega operativo que ellos catalogaron como exitoso, a pesar que no lograron tener a la cabeza de quien dirigía este centro carcelario, pues es importante la continuidad de este tipo de acciones para que nuevamente pues no se agencien nuevamente de recursos y luego vayan a realizar más hechos criminales, Axel, como ocurre en otros centros carcelarios. Definitivamente, Ligia. Bueno, esto es un golpe fuerte, esa estructura dentro del penal, pero la pregunta que se hacen expertos y venezolanos exiliados alrededor del mundo es, ¿por qué esperaron tanto? Esa es la pregunta. De algo que estaba construido y asentado desde hace décadas, que generaba el mismo terror dentro y fuera de Venezuela, que generaba lazos con narcotráfico y crimen organizado desde el territorio suramericano hacia Centroamérica y también Suramérica. Así que, a buena hora, se desmantela, pero el por qué se esperó tanto es la pregunta de expertos y exiliados venezolanos. Así es, incluso organizaciones internacionales habían advertido, por así decirlo, cuál era la situación que se está viviendo en este centro carcelario. Estaremos consultando más adelante con expertos internacionales, Axel, porque será pues bastante enriquecedor tener distintas posturas sobre qué habrá pasado.